Durante décadas la televisión mostró el mundo en blanco y negro, no por falta de ideas, sino porque cada intento de añadir color provocaba fallas, incompatibilidades y pérdidas millonarias. Varios sistemas funcionaron en laboratorio, pero ninguno podía convivir con los millones de televisores ya vendidos. Mientras empresas y gobiernos discutían estándares, una decisión técnica cambió para siempre la forma en que la imagen llegaba a los hogares, sin que la mayoría de las personas supiera cómo ocurrió. Para entender cómo llegó a existir la televisión a color tal como la conocemos, es necesario retroceder al momento en que la televisión en blanco y negro aún no había alcanzado una distribución masiva. Es decir, a los años finales de la década de 1920 y los inicios de la de 1930, cuando varios inventores y laboratorios estaban trabajando simultáneamente para resolver el problema fundamental de transmitir imágenes en movimiento a distancia. En ese periodo, la tecnología no había optado aún por un solo camino. Existían sistemas basados en discos mecánicos rotantes, desarrollados inicialmente por Paul Nipkow en Alemania a finales del siglo XIX, y sistemas basados en tubos electrónicos, que prometían mayor resolución y velocidad. Esta bifurcación tecnológica era importante porque la elección entre estos dos enfoques condicionó durante años no solo la calidad de la imagen, sino también la complejidad del equipo necesario en cada extremo de la cadena de transmisión. Cuando Philo Farnsworth, trabajando en San Francisco, logró en 1927 transmitir la primera imagen electrónica clara y completa, y cuando Vladimir Zworykin, en los laboratorios de RCA, demostró capacidades similares poco después, ambos establecieron que el futuro de la televisión reposaría sobre tubos electrónicos y no sobre mecanismos mecánicos. Esta decisión técnica tuvo consecuencias directas sobre cómo se abordaría más adelante el problema del color, porque un sistema basado en tubos electrónicos permitía manipular señales eléctricas con mayor precisión y rapidez que un sistema mecánico. Durante los años que siguieron, mientras la televisión en blanco y negro maduró tecnológicamente y comenzó a llegar a los hogares europeos y estadounidenses en cantidades crecientes, varios investigadores percibieron que la imagen monocroma era una limitación que eventualmente tendría que superarse. El problema del color no era nuevo en el mundo de la imagen. La fotografía había perseguido durante décadas la posibilidad de reproducir los tonos cromáticos de la realidad, y los intentos más antiguos usaban placas de vidrio filtradas o procesos químicos complejos. La televisión planteó una versión de este mismo desafío, pero mucho más difícil, porque no se trataba de capturar y preservar un objeto estático, sino de descomponer la luz en sus componentes cromáticas, convertirlas en señales eléctricas, transmitirlas y reconstruirlas en tiempo real. John Logie Baird, el inventor escocés que había sido pionero en la televisión mecánica, fue uno de los primeros en intentar resolver este problema, y en 1928 demostró un sistema de color que utilizaba discos giratorios con filtros de color en tanto el transmisor como el receptor. El sistema funcionaba, en el sentido de que efectivamente producía imágenes con color, pero la imagen era pequeña, parpadea intensamente y requería sincronización mecánica muy precisa entre los dos extremos, lo que lo hacía impráctica para cualquier aplicación comercial. El fracaso comercial de ese enfoque no significó que el problema se abandonara, sino que las investigaciones se desplazaron hacia métodos que pudieran integrarse con la electrónica que ya dominaba en la televisión en blanco y negro. En la década de 1940, varios laboratorios en Estados Unidos comenzaron a explorar la idea de transmitir información de color como una señal adicional superpuesta a la señal luminosidad ya existente. Esta idea era crucial desde un punto de vista comercial, porque permitiría que los televisores en blanco y negro siguieran funcionando al recibir la señal de color. Simplemente la ignorarían y mostrarían solo la parte en escala de grises. Este principio se conocería eventualmente como compatibilidad hacia atrás y se convertiría en uno de los factores más determinantes en la forma en que se desarrolló y adoptó la televisión a color, porque cualquier estándar que no fuera compatible con los equipos ya existentes enfrentaría una resistencia comercial enorme. En ese mismo periodo, la empresa CBS, Columbia Broadcasting System, que operaba una red televisiva importante en Estados Unidos, desarrolló un sistema de color basado en un disco spinning con filtros cromáticos, así parecido en concepto al que Baird había intentado años antes, pero con mejoras significativas en la electrónica de procesamiento. El sistema CBS usaba 6 líneas adicionales de exploración y una frecuencia de campo mayor que el estándar en blanco y negro que ya estaba siendo adoptado en el país. Esta diferencia era fundamental. Significaba que un televisor en blanco y negro normal no podía recibir correctamente la señal de color CBS, lo cual violaba el principio de compatibilidad que los consumidores y los fabricantes de televisores consideraban esencial. A pesar de esta incompatibilidad, la FCC, Comisión Federal de Comunicaciones, el organismo regulador de las comunicaciones en Estados Unidos, aprobó temporalmente el estándar CBS en 1950, lo cual generó una reacción inmediata de RCA,
la empresa que dominaba la fabricación de televisores y que había invertido enormes recursos en desarrollar un sistema de color completamente diferente. El sistema que RCA estaba desarrollando era electrónico en su totalidad, no utilizaba partes mecánicas y, más importante aún, había sido diseñado desde el principio para ser compatible con los televisores en blanco y negro existentes. En ese sistema, la señal de color se transmitiría como información adicional en una banda de frecuencia que los receptores en blanco y negro simplemente no procesarían, permitiéndole seguir recibiendo una imagen monocroma sin problemas. RCA lanzó una campaña intensa para que la FCC reconsiderara su decisión, argumentando que un estándar incompatible paralizaría la industria televisiva, ya que los millones de consumidores que habían comprado televisores en blanco y negro no tendrían razón para adquirir nuevos equipos. El argumento tuvo peso, porque para 1950 había decenas de millones de televisores en blanco y negro en circulación en Estados Unidos, y forzar la transición significaba una pérdida enorme para los fabricantes y los consumidores. La presión comercial y técnica fue tan significativa que la FCC eventualmente retiró su aprobación del sistema CBS y congeló el desarrollo de la televisión a color mientras se estudiaban alternativas más adecuadas. Durante los años que siguió el congelamiento, los laboratorios de RCA continuaron perfeccionando su sistema. El desafío principal consistía en transmitir la información de 3 colores primarios, rojo, verde y azul, dentro de un ancho de banda limitado, sin que la señal resultante fuera incompatible con los receptores existentes. Los ingenieros de RCA desarrollaron un método en el cual la señal de luminosidad, es decir, el brillo general de la imagen, se transmitía de la misma forma que siempre, y las señales de diferencia de color se agregaban como información secundaria. El receptor en blanco y negro captaba solo la luminosidad y producía su imagen como siempre. El receptor a color procesaba ambas señales y reconstruía los 3 canales cromáticos. Este enfoque resolvió el problema de compatibilidad, pero generó otro. La información de color estaba muy comprimida para caber en el ancho de banda disponible, lo cual significaba que los detalles cromáticos finos no se reproducían con la misma precisión que los detalles luminosos. En 1953, la FCC aprobó oficialmente el sistema de color desarrollado por RCA como estándar nacional, conocido como NTSC, National Television System Committee, nombre tomado del comité que coordinó las especificaciones técnicas. La aprobación no trajo inmediatamente una revolución en los hogares estadounidenses, porque los televisores a color eran extremadamente costosos. Los primeros modelos comerciales superaban los $1,000 en un momento en que un televisor en blanco y negro se podía adquirir por menos de 300. Además, la cantidad de programación transmitida en color era mínima al principio, lo cual reducía la incentiva para los consumidores de hacer la inversión. La adopción, entonces, fue gradual. Las cadenas televisivas comenzaron a transmitir eventos importantes como ceremonias y eventos deportivos en color, lo cual generó demanda creciente pero no masiva. Los fabricantes redujeron los costos paulatinamente a medida que la producción aumentó y los componentes electrónicos se abarataron. Mientras Estados Unidos avanzaba con el estándar NTSC, otros países desarrollaban sus propios sistemas de color, motivados en parte por las limitaciones que percibían en el estándar norteamericano. Francia e Irán, entre otros, adoptaron un sistema conocido como SECAM, desarrollado por Henri de France en los años finales de la década de 1950. El sistema SECAM utilizaba un método diferente para transmitir la información de color que resultaba más resistente a ciertos tipos de interferencia electrónica, lo cual producía imágenes con menos distorsiones cromáticas en condiciones de recepción difíciles. Alemania Occidental y otros países de Europa Occidental desarrollaron a su vez el sistema PAL, que combinó elementos del enfoque NTSC con correcciones automáticas de los errores de fase que afectaban la reproducción del color en ese estándar. Estas decisiones no fueron puramente técnicas. Cada país evaluó los sistemas según sus propias condiciones de infraestructura, tamaño de mercado y, en algunos casos, relaciones geopolíticas, ya que adoptar un estándar anglosajón o un estándar francés tenía implicaciones comerciales y diplomáticas. La fragmentación en 3 estándares principales, NTSC en América del Norte y partes de Asia, PAL en Europa Occidental y gran parte del mundo, y SSAM en Francia y los países del bloque soviético, creó un problema de interoperabilidad que duró décadas. Un videocassette grabado en un sistema no podía jugarse directamente en un receptor de otro sistema sin conversión electrónica, lo cual complicó la distribución internacional de contenido audiovisual y generó una industria de conversión de formatos.
Esta situación persistió hasta que la llegada de la televisión digital en las décadas siguientes permitió unificar los estándares de transmisión y resolver de una forma definitiva las incompatibilidades que los sistemas analógicos habían creado. A lo largo de la década de 1960, la televisión a color se expandió significativamente en Estados Unidos cuando los precios de los receptores comenzaron a caer a niveles más accesibles y cuando las cadenas televisivas decidieron aumentar la proporción de programación transmitida en color. En 1965, menos del 10% de los hogares estadounidenses tenían un televisor a color. Hacia finales de la década, ese porcentaje había crecido sustancialmente, y en la siguiente década, la mayoría de las familias estadounidenses tenían acceso a al menos un receptor cromático. El ritmo de adopción en Europa fue algo más lento, ya que los sistemas PAL y SECAM fueron aprobados oficialmente en varios países europeos recién en los años mediados de la misma década, y la densidad poblacional y la estructura de las redes de distribución variaron de país en país. La historia de la televisión a color, vista como una secuencia causal, muestra de forma clara cómo cada decisión técnica abrió o cerró posibilidades futuras. La elección de tubos electrónicos sobre mecanismos mecánicos abrió la posibilidad de procesar señales cromáticas con rapidez suficiente. El fracaso comercial del sistema CBS impuso el criterio de compatibilidad como condición no negociable. La compatibilidad forzó a compresión de la información de color, lo cual determinó las limitaciones de calidad del sistema NTSC. Esas limitaciones motivaron a otros países a desarrollar alternativas, que a su vez fragmentaron el mercado global en estándares incompatibles. La fragmentación generó costos de conversión que solo se resolvieron con la transición a tecnología digital décadas más tarde. Cada paso condicionó los siguientes de forma directa, y el resultado final, la televisión a color como elemento cotidiano de la vida doméstica en casi todo el planeta, fue el producto de una cadena de decisiones técnicas, comerciales y regulatorias en la cual ningún factor actuó en aislamiento.